Jorge, te hacía antes de ir a esta breve pausa la pregunta, ya vimos hacia dónde van los alumnos, cómo lo están formando, qué valores intentan formar en estos jóvenes, pero ¿quiénes son los que ya están? O sea, ¿qué tipo de alumno dice, yo quiero ir al ITAM? ¿Qué tipo de persona dice, el ITAM es para mí más que cualquier otra escuela de Derecho en México? Yo diría que es el alumno que típicamente se considera a sí mismo bueno y se impone un reto hacia el futuro. Pero bueno, ¿eso no lo podemos decir del alumno de la Libre o de la Ibero? No lo sé. ¿La Panamericana? Podría ser que en cada uno hayan alumnos que se exijan tremendamente, pero algo que sí dice el alumno es que yo sé que al venir al ITAM me van a exigir muchísimo. Se va a acabar mi vida social, voy a tener que cambiar un poco algunos hobbies que tenga y sé que esto no va a ser fácil. Y cuando le preguntas, bueno, ¿y por qué no te vas a otra universidad, a otra escuela? Dices, no, ¿por qué? Y te dicen, porque aquí me van a formar de manera más completa, porque veo a los egresados y en última instancia, porque sé que aquí no voy a tener un momento de calma. Y es curioso. No, y déjame complementarlo. Yo he caminado por la biblioteca del ITAM y me cuentan algunos jóvenes que están hasta las 3 o 4 de la mañana, que de hecho en la época de exámenes, que son orales, duermen en la biblioteca, se llevan sus sleeping bags, se quedan ahí dormidos. Digo, eso digo, no lo he visto a las 3 de la mañana, pero sí lo he visto a las 8 de la noche. Es completamente cierto, y sobre todo cuando ves al alumno que pasa de primero a segundo semestre. Es que a veces subestiman, digamos, cuando llega en bloque a la universidad con este perfil interuniversitario y encima se monta derecho. Entonces, tienen para la clase de ideas, instituciones políticas y sociales de humanidades que leer 40 páginas diarias de libros clásicos, aristotélicos, platónicos, hasta inclusive textos que son, diría, de extracto de fuente original. Encima tienen otra clase que ve cultura, filosofía de la cultura, problemas de la civilización contemporánea. Y después tienen que leer su clase de Derecho Romano, otras 80 páginas, y la clase de Teoría del Derecho, que es la clase paradigmática en el primer semestre, unas 120 páginas. Pero en contabilidad y matemáticas, ¿sirve esto a un profesionista, incluso en el mundo globalizado, que alguien diría, por supuesto que sirve? O sea, no se me ocurre un jurista que está litigando ante la corte o ante un tribunal o ante un juzgado, o que incluso está elaborando proyectos de estrategias fiscales, fíjate, incluso elaborando estrategias fiscales. ¿Qué tanto pueden ser útiles las matemáticas tan avanzadas que se llevan en el ITAM? Y una noción, por supuesto, que es apreciable y aplaudible, y todos debiéramos tenerla, pero ¿tan profundo? A ver, pero hagamos una distinción. Así como hay gente analfabeta, hay gente que es innumeralia. Hay gente que no maneja números. Entonces, este nivel claramente no es universitario. Entonces, si alguien mínimamente no tiene el concepto de límite, no es una cuestión de aplicación en su vida profesional, es una cuestión de cultura general. Perfecto. Ahora, hay otro nivel, que es ser un buen consumidor de los datos. Si alguien, por ejemplo, le presenta en un litigio cualquiera un estado financiero, un estado financiero auditado, y si no sabe por dónde empezar, ni qué representa mínimamente, necesita llamar a alguien más para que lo interprete, ahí ya perdió autonomía el litigante. Bueno, pero el abogado siempre va a necesitar llamar a alguien más en un asunto complicado. Pero debería entender dónde está el punto. Otro ejemplo. Supongamos que alguien en términos políticos le dice, mire, están diciendo que 8 de cada 10 de nuestros simpatizantes nunca votaría por nosotros. Y por otra parte, 1 de cada 5 de estos son mujeres. Entonces, si alguien no entiende la relación de proporción entre las dos estadísticas, no va a saber qué extraer de aquí. ¿Y eso le toca a un abogado? No, pero estoy diciendo que cuando un abogado se enfrenta a dar, por ejemplo, una opinión jurídica, decir, dígame como asesor, entonces, si aquí hay una campaña que me difame porque estas estadísticas son falsas y tenga que sustentar la estrategia legal en el argumento ante el Tribunal Electoral, si no conoce estos porcentajes, no va a entender lo que está diciendo. Es tanto como decir esto, todos podrían subirse a un camión y que los choferes lo lleven. Se llama servicio público y hay muchos abogados que toman el servicio público en ese sentido. Y hay otros que manejan su propio automóvil y permiten que otros, cuando quieran, se suban. Jorge, la relación de los alumnos del ITAM con el mundo. ¿Hacen posgrados? ¿Suelen hacer posgrados? ¿En qué suelen hacer posgrados allá afuera? Te diría yo que esto es una cuestión que es como de orgullo. Te diría yo que 7 de cada 10 egresados nuestros hace un posgrado, eventualmente. Y este 7 de cada 10 no solamente es un número alto en México, en general, sino el sector privado, si uno lo desglosa en a dónde se van a hacer posgrados, porque no es solamente que a mí me digan que hicieron un posgrado, sino cuando se ponen frente a un comité que evalúa las becas, que tuvieron que mandar una solicitud al extranjero,
que tuvieron que hacer un ensayo y alguien que no los conoce, no sabe ni quién es el ITAM a veces, o sí, pero en un mundo que es tan global que llega una solicitud de Hong Kong y otra de Buenos Aires, lo que cuenta es el expediente. Y te puedo decir con mucha satisfacción que este año, por ejemplo, tuvimos justo 7 personas que se inscribieron a una maestría en Harvard, en Stanford, uno al programa doctoral de Stanford, uno a Berkeley, Chicago. Y estas son universidades que de manera masiva reciben solicitudes y tienen que evaluar miles de solicitudes. Los egresados del ITAM se siguen exigiendo en este sentido. Entienden que les queda corto simplemente quedarse aquí. Y esto es algo que es orgulloso. Claro, claro. Para conocer un poco más, ya platicamos al principio, pero déjame regresar, para conocer un poco más al director del Departamento de Derecho del ITAM, Jorge Serdio. Si tuvieras la oportunidad de platicar con un gran jurista de la historia, y es una pregunta que le he hecho a varios de mis invitados en este programa, ¿con qué jurista de la historia te gustaría platicar y por qué? Sí, es una terrible pregunta. Porque en ese sentido creo que tengo varios. Quiero decir, creo que de varios he aprendido cosas cuando me formé. Algunos ya están muertos. No, estamos pensando en alguno muerto. Bueno. Sí, claro, en uno de la historia, de los pasados. Sí, yo creo que Hans Kelsen. Hans Kelsen, Sí. ¿por qué? Porque creo que Hans Kelsen era un jurista muy integral. Esto es, no solamente sabía bien el derecho, las tripas del derecho, el derecho administrativo, sino se podía dar la vuelta y hablar de griegos, y leía griego, y hablaba de clásicos, y discutía las ideas políticas y filosóficas de los griegos. Se daba la vuelta y escribía sobre antropología. Y escribía sobre antropología con una erudición y una pasión que parecía que ya era incompatible con darse la vuelta y discutir con sociólogos que lo atacaban en la época. Y una cabeza así es una cabeza que debió haber sido tremendamente, no solamente voraz, sino con un tremendo apetito por sorprenderse de las cosas a las que se enfrentaba. ¿Y hasta dónde sigues tú a Kelsen? Déjame en la parte del relativismo kelseniano. Tiene un ensayo famosísimo, que es Justicia, donde dice, bueno, pues no sabemos qué es justicia y cada quien lo interpreta a su manera. Y luego tiene frases contundentes, que a mí me encanta, Kelsen me encanta. Dice, bueno, no se puede concebir la democracia si no es en un mundo relativo, donde los valores son relativos. Si hubiera valores absolutos, dice Kelsen, pues para nada se requeriría consultar a la sociedad. Se diría, señores, vamos por ahí, por allá y por allá. Para que haya una fuerte democracia, tiene que haber una visión muy relativista de los valores y entender que ningún valor es absoluto. ¿Te gusta? ¿Compartes esa visión? Comparto esa parte de las condiciones de posibilidad de una democracia. Esto es, si no reconocemos que hay otros que pueden pensar de manera distinta como nosotros, no es posible la convivencia de entrada. Pero también creo que no es tan simple decir que hay valores relativos. También uno debe de admitir que alguien debería de al menos tolerar esta idea, que es bastante incómoda, de que todos debemos soportar la relatividad del otro. Y esta idea no parece tan relativa. Esto es, hay una constante tensión en toda democracia entre hacer respetar las creencias y las concepciones del mundo de los individuos, en lo individual, y del otro lado, que esto sea una regla general para la esfera pública. Y esta tensión es tensión en serio. Esto es, a veces debatimos cuál es el margen, qué es público, qué es privado, qué concepciones no son admisibles y por qué. Y no es un debate acabado. Me gusta más la idea de que la democracia es este lugar vacío donde se discuten estos límites acerca de lo que es, qué concepción debe ocurrir y por qué. Hace un rato hablabas con entusiasmo de la visión multidisciplinaria que imparte o que promueve el ITAM. Sin embargo, la visión de la teoría pura del derecho de Kelsen es, señores, concentrémonos en la norma jurídica y hagamos a un lado todo lo que no sea la norma jurídica. Psicología, sociología, política, apartémoslo y concentremos en la norma. ¿No va esa visión kelseniana un poco en pugna con los valores itamitas? Yo creo que cuando Kelsen decía que hay un saber jurídico distinto de un saber político y sociológico, lo que decía no es que no era deseable que un jurista pudiera abrevar de otros saberes. No decía esto. De hecho, se ve una contradicción en su propia biografía, en su propia casi formación. Te pongo un ejemplo. No era muy versado en la lógica. Y de hecho, diría yo que muchas de sus críticas van de la mano de su mal uso de la lógica. Sin embargo, cuando uno lee las correspondencias epistolares entre Hans Kelsen y Ulrich Klug, Das Juristic Logic, el gran lógico de la época, le da una tremenda arrastrada al lógico de la época. Y lo hace, primero creo, con un tremendo respeto de su ignorancia acerca de la lógica, poniendo las preguntas de ingenuidad agudas que le van a dar, digamos, la luz en el debate. Y esto es lo que da la interdisciplina, el
respetar la otra disciplina para poder abrevar de ella, saber que es útil dentro de tu propia disciplina de la otra y no dejar de sorprenderte de que quizás la misma pregunta tenga distinto punto de vista. Y curiosamente en tu cuerpo de maestros tienes al que es quizás el más grande experto en México sobre Kelsen, Ulises Schmil. Es cierto. Jorge, pues podríamos platicar mucho tiempo más del ITAM, de Kelsen, de los programas, de los alumnos, de los maestros, pero el tiempo se nos ha agotado. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche y bueno, pues el público ya tiene una visión mucho más clara de lo que es el ITAM y de lo que hace al frente del Departamento del Derecho Jorge Serrio. Gracias y a usted buenas noches.